Mis hermanos, para los que no vinieron la semana pasada o no estuvieron con nosotros la semana pasada, vimos, ¿cierto?, los aspectos de la Inquisición. ¿Se recuerdan? Estuvimos revisando, ¿cierto?, justamente las atrocidades que la iglesia oficial, la iglesia católica, ¿cierto?, el romanismo hacía, ¿correcto? Y vimos también que habían dos grupos que justamente era que se hizo a causa de estos dos grupos el concilio de Letrán. ¿Se recuerdan, no? Y donde estos dos grupos, ¿cierto?, que fueron perseguidos también y uno de ellos fue en este caso cortado, por así decirlo, fue en este caso sacado, borrado del mapa, fueron los cátaros, y también intentaron hacer exactamente lo mismo con los valdenses, con estos dos grupos que esto fue en medio de la... recordemos que nosotros terminamos en este caso de revisar la cruzada, pero retrocedimos unos años antes, en medio del desarrollo de las cruzadas, más o menos la cuarta, quinta cruzada aproximadamente. Y en ese tiempo ya estaba la Inquisición por un lado y estaban las cruzadas por otro. Y la Inquisición hacía atrocidades, hermano. Tremendas atrocidades en favor, ¿cierto?, en favor de, en este caso, supuestamente de la fe, en favor, en este caso, del cuidado de la doctrina católica, ¿cierto? Pero ese cuidado, ¿cierto?, no tenía ningún tipo de desarrollo bíblico, sino que era prácticamente un manual de tortura. ¿Se recuerdan, no? Entonces ahí vimos que los cátaros, a pesar de ser una secta, nosotros no nos acoplamos a lo que ellos creen, pero sí lo defendemos, ¿cierto? Y condenamos lo que la Inquisición hizo contra los cátaros, que lo borraron del mapa. Lo mismo pasó y sucedió con los valdenses, pero a diferencia tal vez de los cátaros, que lo vemos a distancia, ¿cierto?, en sus creencias, pero sí nosotros nos acercamos a lo que creían los valdenses y nosotros revisamos y estuvimos de acuerdo, ¿cierto?, la semana pasada, de que la confesión de fe de los valdenses, ¿cierto?, liderada, ¿cierto?, y fundada por Pedro Baldo, vemos que en este caso creemos exactamente lo mismo. Vimos la escritura, ¿cierto? Vemos qué es lo que creen respecto a la escritura. Vemos lo que es la posición respecto a Dios, a sus atributos, a su soberanía, ¿cierto? Vimos lo que es que ellos veían como Jesucristo, ¿cierto? Ellos también creían en estos concilios ecuménicos respecto a la deidad de Cristo, ¿cierto? Ellos se apegaban a eso, a ese principio, a la salvación, a la predestinación, al concepto de iglesia, a los sacramentos únicos que ellos defendían, que eran dos, y que justamente creemos exactamente lo mismo respecto a la cena del Señor y el bautismo, a la vida cristiana, una vida piadosa, una vida que sea austera, una vida no de obtenciones de riquezas gigantes como el clero que tenía en ese instante la iglesia, ¿cierto? Sino que una vida austera. El rechazo hacia Roma. En un principio los valdenses, recordemos de que estaban un poco escépticos, ¿cierto? Estaban un poco esperanzados, estaban ellos esperando que Roma reaccionase y que el Papa reaccionase y decir, oye, mira, te mostramos todas estas doctrinas porque creemos que son lo que vemos en la Escritura. Pero obviamente que nunca eso llegó a puerto, ¿cierto? Nunca llegó de que en realidad ningún tipo de reconciliación entre Roma y los valdenses, ¿cierto? Y eso creó, perdón, una de las primeras confesiones de fe, que fue en 1620. Eso fue en respecto a lo que ellos creían como agrupación. ¿Y por qué entendemos, y nosotros también vimos esta línea cronológica? ¿Por qué razón le llamamos prerreformador? ¿Y cómo a los valdenses se les considera protestante? Porque si se los considera protestante. Y tiene una conexión porque no fueron totalmente eliminados. Ellos fueron, de alguna forma tuvieron conexión, perseveraron, ¿cierto? Ellos se escondieron, fueron exiliados, ¿cierto? Ellos cavaron, ¿cierto?, a muchos lugares dentro de Francia y de Europa, y ellos conservaron su doctrina, y cuando estalló, porque eso fue, cuando estalló la Reforma Protestante, con Martín Lutero, con las 95 tesis, ellos se agruparon, se acoplaron al movimiento y esto fue como una especie de engranaje, como que de una pieza a otra, fue así. Creían exactamente lo mismo, entonces son considerados protestantes, a pesar de que en ese tiempo todavía el término protestante no existía como tal, ¿cierto? Porque las protestas vienen de otro concepto que más adelante lo vamos a revisar. Y lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, va a ser la historia
de un hombre, no es él, ¿cierto? Pero vamos a revisar el contexto porque nos vamos a ir desde Francia, ¿cierto? Del norte de Francia, nos vamos a ir directamente hacia más al norte, cruzando Normandía, y nos vamos a ir a los ingleses. Vamos a ir a Inglaterra misma en esta posición. Tenemos que entender cómo se nos presentó, ¿cierto? Este personaje importantísimo, ¿cierto? Que vamos a revisar el día de hoy. Tenemos que entender que estaba Eduardo I de piernas largas, ¿cierto? Que estuvimos viéndolo hace ya tiempo atrás, ¿cierto? Con la última cruzada. Y luego de esto tuvo su hijo, Eduardo II, Eduardo III, ¿cierto? Y con Eduardo III es que salió este gran personaje que lo vamos a revisar. Pero antes de revisar este personaje, tenemos que darnos cuenta un poquito de lo que sucede, ¿cierto? Siempre un hermano estuvimos conversando de siempre ubicarnos en el mapa, el cómo, dónde y cuándo, ¿cierto? Porque todo esto tiene que ver con lo que estaba, con el éxito, por así decirlo, de este descontento colectivo que había en la sociedad y que resultó finalmente en la Reforma Protestante. Primeramente tenemos que ver que hubo una segunda y gran pandemia terrible, ¿cierto?, que golpeó Inglaterra, y de hecho golpeó a Inglaterra 2 veces, pero esta fue la primera, que fue en el 1347 con la peste negra. La peste negra, hermanos, es una enfermedad terrible que tiene en este caso unas consecuencias que te da una fiebre tremenda, que mucho más allá de lo permitido o de lo que tal vez podemos experimentar, un desorden totalmente del cuerpo, frío, tremendo, ¿cierto? Y que finalmente termina en un colapso completamente del sistema corporal, ¿cierto? Y finalmente con la muerte. Terrible lo que sucedía en Inglaterra. ¿Por qué? Porque en esta fecha Inglaterra estaba bajo, recordemos que estaba bajo el gobierno romano, ¿correcto? A pesar de que era una isla, a pesar de que en este caso estaba muy lejos, pero ellos estaban bajo en este caso, el manto de Roma. No existía aún la iglesia anglicana. Sí estaban los reyes, pero todavía no está definida, ¿cierto?, como el oficialismo, ¿cierto?, propio anglosajón, ¿correcto? Entonces, pues, tenemos que entender que el catolicismo reinaba en este tiempo, todavía en Inglaterra, ¿cierto? Pero aquí llegó esta peste, esta pandemia, ¿cierto? Y aquí hubo algo tremendo. Más de la mitad de la población, del total, ¿cierto?, de todo lo que existía en Inglaterra, falleció, murió. O sea, el 50% de la población quedó, hermanos. Y en medio de todas estas circunstancias es cuando la gente empezó a darse cuenta de que las oraciones se supone que de los espirituales, ¿cierto?, las oraciones de los clérigos, de las autoridades sacerdotales, ¿cierto?, a pesar de que oraban, a pesar de que tal vez hacían plegaria a favor de esta enfermedad, tal vez de tratar de detenerla, no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Si se supone que había una oración, se supone que estaba intercediendo, ¿cierto? Y ellos son una autoridad espiritual. ¿Por qué no funcionaba? Porque todavía la gente moría. Entonces ya se empezó, ¿cierto?, a una profunda crisis social, sanitaria, cultural y también espiritual respecto a la posición de la iglesia. ¿Qué tan importante entonces el catolicismo para Inglaterra? ¿Por qué esta enfermedad, a pesar de que los clérigos oraban, ¿cierto?, tratando de detener esta, y no funcionaba, moría igual la gente? Entonces había como algo no estaba encajando aquí, porque ellos se suponía de que eran los representantes de Dios, ¿correcto? Eran los sacerdotes que estaban ahí para detener tal vez esto, y como representantes, como no tenían el poder de retenerlo, se dan cuenta de que existía este mal concepto respecto a lo que era la iglesia. Entonces había un descontento, una profunda crisis social, cultural y espiritual. El catolicismo estaba siendo cuestionado en sus enseñanzas, ya que la enfermedad tomó más de la mitad de la población de Inglaterra, y esto generó una disminución de su autoridad en Inglaterra, ¿cierto? Y esto no solamente pegó en Inglaterra, sino que pegó tanto en territorio, en otros imperios, ¿cierto?, en Asia Central y en el Asia Menor, ¿correcto? Al imperio propio bizantino también pegó,
pero aquí pegó fuertemente en Inglaterra a través de estas embarcaciones y de estas transacciones comerciales a través de los barcos. Ahí empezó la infección. No se conocía, hermano, tenemos que entender esto también. No había mascarilla, no había jabón, hermano. En ese tiempo no había tal vez cloro como tenemos ahora tal vez en nuestras casas. Y nosotros teníamos alcantarillado. En ese tiempo no era tan así. De hecho, hasta no más, hace 100 años atrás, de hecho, me atrevería yo hace 80 años atrás, 85 años atrás, antiguamente la gente, sobre todo aquí en Santiago, tomaba un balde y lo tiraba para afuera nomás. Hace 85 años atrás, imagínense, hace ya siglos atrás, cómo era el aspecto sanitario. Entonces era tremendo, hermano. Habían ratones, habían tantas cosas, que plagas, ¿cierto? No era muy salubre en ese tiempo y no había también conocimiento de las enfermedades, como en este caso es la peste negra. Ni siquiera se sabía lo que era. Lo único que sabía eran los síntomas de que la gente estaba pero ardiendo y la gente sucumbía y moría. Algo estaba pasando, ¿correcto? Y esto fue un caos. Y esto generó una disminución en la autoridad, ¿cierto? A causa de la muerte incluso de los clérigos. Morían los sacerdotes. Entonces la gente, pero ¿cómo morían los sacerdotes si no son, se supone que son espirituales, son gente santa? Entre comillas, ¿correcto? Entonces ahí te das cuenta de que el concepto que la gente tenía de la iglesia era tan elevado que esto generó que cayera inmediatamente respecto a quien se da cuenta que simplemente son hombres, son humanos y que pueden morir. ¿Se dan cuenta? Bueno, tuvieron que ingresar sacerdotes. Esto es una consecuencia también de lo que este hombre también, que vamos a revisar, generó, de que hubieron tantas muertes de sacerdotes que tuvieron que ingresar inmediatamente al sacerdocio hombres que ni siquiera eran bien preparados tal vez en la formación académica de ellos. Al punto que eran simplemente gente que tal vez tenía un poco de liderazgo, un poco tal vez de preparación, pero muy pequeña, y adentro inmediatamente a servir al clero. Entonces nos damos cuenta de que esto generó y hubo una consecuencia. Y el personaje que nosotros vamos a revisar el día de hoy es la estrella de la mañana de la Reforma, John Wycliffe. Ahora, ¿por qué les hablé respecto a esta pandemia, ¿cierto? Porque esto generó todo el ánimo, ¿cierto? Generó todo este rompecabezas, ¿cierto? De que incluso la obra de Wycliffe fue una luz de esperanza para muchos cristianos que estaban viendo esta decadencia. Y no solamente en el ámbito tal vez espiritual respecto a la iglesia, respecto al evangelio, sino que también a nivel social. Wycliffe fue la luz en medio de toda esta oscuridad, de este oscurantismo de enfermedades y tantas cosas que estaban sucediendo en Inglaterra. Entonces, tremendo, hermanos, como vemos que este hombre, y vamos a revisar quién es este hombre, ¿cierto? John Wycliffe. Primeramente, una persona que en este caso estudió filosofía y teología en Oxford, ¿correcto? Recordemos que ahora ir a la universidad tal vez prácticamente ahora es accesible. Hay gratuidad, tal vez hay formas de pago, hay una cantidad impresionante de formas de poder estudiar. Hoy en día, aquí, sobre todo en nuestro país. Antiguamente no era así, pues, hermano. De hecho, gente que iba a la universidad, a la escuela, ¿cierto? Y era letreada, ¿cierto? Tenía muy buena situación económica. Estudió filosofía y teología y algunos también dicen que estudió derecho. Sabiendo que el derecho antiguamente estaba... Ahora tenemos una cantidad impresionante de leyes y normas, ¿cierto? Pero tal vez en ese tiempo eran más pequeñas, pero también se le atribuye que fue letreado, ¿cierto? En su preparación se dio cuenta que el romanismo, ¿cierto? El estudiando ya teología, se dio cuenta que se desvió completamente de la fuente de autoridad máxima que es para nosotros como iglesia, ¿cierto? Como la iglesia invisible, que es la Escritura. Fue la voz que defendía la independencia inglesa sobre el dominio romano. Estos fueron los primeros impulsos respecto a verlo a nivel tal vez respecto a la iglesia, respecto a lo espiritual, ¿cierto? Respecto a lo que es la obra de Cristo, ¿cierto? También vemos de que él también despertó este ánimo de independizarse completamente de Roma también, de irse de Roma, porque Inglaterra estaba sometido a Italia, hermano, y estaba totalmente lejos. Entonces había una necesidad también, y él avivó un poco, bajo lo que él
tal vez era su posición como un teólogo, en este caso como un decano, que también vamos a ver que fue su función, el de despertar este interés de independizarse de las cosas romanas, ¿cierto? Sino que netamente que fuese esta identidad inglesa. Y también fue rector, ¿cierto?, de la universidad y tuvo, en este caso, tuvo varias funciones dentro de esto. Una carrera académica, ¿cierto? Tuvo la posibilidad, ¿cierto?, de ser teólogo, ¿correcto? Y tuvo voz en medio, tal vez, en esta circunstancia. Tuvo la posibilidad de ser decano, que un decano, para que nos podamos entenderlo, el decano parroquial o dentro de una parroquia, ¿cierto? Una parroquia, ¿qué quiere decir? Sobre todo en Inglaterra, hay dos tipos de sabor de una parroquia. Que está por un decano, que en este caso la parroquia es, por así decirlo, independiente de cualquier influencia económica externa, pero también existen parroquias está el vicario, ¿cierto? Que recibe diezmo y recibe, en este caso, de forma externa, de algún patrocinio externo, en este caso, algún aporte económico. En este caso, la parroquia que él participa, Wycliffe, era independiente. Y las parroquias estaban sustentadas por una iglesia, había, en este caso, una autoridad pastoral, como en este caso Wycliffe, a pesar de que tal vez no se reconoce directamente como un pastor, pero sí Wycliffe pastoreó, porque fue un sacerdote. Fue un sacerdote y esta posición de decano era una posición, podríamos decirlo, en el fondo pastoral. Entonces él era el que le determinaba la doctrina que estaba en la parroquia, determinaba las enseñanzas, la liturgia, el culto, etc. Entonces Wycliffe efectivamente tenía ese poder de poder discriminar qué enseñaba y qué no, y poder filtrarlo, ¿te das cuenta? Entonces esta parroquia no solamente llevaba una iglesia, sino que también llevaba escuelas, también llevaba familias que vivían dentro de la parroquia. Era una especie de comunidad, ¿correcto? Independiente. Entonces Wycliffe, él efectivamente ejercía esta función y podía, en este caso, él impartir enseñanza, y las doctrinas que él impartía lo hacía justamente en esta parroquia, ¿correcto? Entonces, la posición que tenía Wycliffe era totalmente de una persona preparada, respetada sobre todo, ¿cierto? Y no cualquiera en ese tiempo estudiaba, ¿cierto? Él protagonizó, y de hecho Oxford fue prácticamente su llave de entrada para todos los aspectos, tal vez incluso de poder, porque todas las cosas que sucedían respecto a Roma, entre el rey y Roma, él también estaba en medio de estas circunstancias. De hecho, él avivó en decir, Roma pidió y solicitó, ¿cierto?, al rey Eduardo III a pedir como una especie de comisión, de una ayuda, de un aporte de los ingleses hacia ellos, para que iban a hacer no sé qué construcción, no sé qué cosas iban a hacer Roma particularmente. Y él se opuso inmediatamente, ¿no? Tienen tantas riquezas, siguen pidiendo. De hecho, eso fue parafraseando un poco el argumento que dijo. Tienen tantas riquezas y tantas cosas, tantos billetes, ¿cierto? Tanto oro, y nos piden a nosotros seguir dando lo que a ellos ya les sobra. Entonces ahí generó un golpe, un revuelo, ¿cierto? Wycliffe respecto a su posición a Roma. Obviamente que los romanos no iban a quedarse con las manos cruzadas, ¿cierto? Con los brazos cruzados. Y hubo reacciones respecto a la enseñanza, ¿cierto? Y se hizo un sínodo, ¿correcto? Un sínodo se podría decir con una especie de mini o semiconcilio, ¿cierto? No ecuménico, sino que esto fue en Londres, ¿cierto? En el 1382, con las autoridades, en este caso, de la iglesia, y hubieron hartas cosas que ellos condenaron. Y lo mismo que vimos con Pedro Baldo, veamos si hay algo que coincide con nosotros también, ¿cierto? Respecto a lo que nosotros creemos. Vamos a ver primero esto es un resumen, porque hubieron 24 como protestas, por así decirlo, 24 protestas que en este caso Roma hizo contra Wycliffe, y en resumen le dieron el título, ellos, ¿cierto? Como la iglesia oficial, les dijo que él era un maestro, pero maestro de los errores. ¿Correcto?
bien patudo, ¿no? Dice el primero, ¿qué es lo que afirmaba Wycliffe, ¿cierto? Que la sustancia del pan y el vino puede ser demostrada por argumentos filosóficos que pertenecen después de la consagración, ¿cierto? Eso es que no estaba de acuerdo respecto a la transustanciación, ¿correcto? De esa doctrina romana que nosotros no compartimos, sino que lo vemos de forma simbólica, ¿correcto? Él lo afirmaba de la misma manera. Que el cuerpo de Cristo no podría ser identificado con el pan, sino solo con el cuerpo significado o representado. Es lo que acabamos de decir, una representación simplemente simbólica. Que la iglesia en Roma no es la cabeza de todas las iglesias más que cualquier otra iglesia. Yo creo que con estos 3 puntos yo creo que llegamos y estamos de acuerdo, ¿cierto? De que efectivamente Roma no es la cabeza de otra iglesia, sino que por lo menos nosotros, nuestra posición como bautistas, cada iglesia, ¿cierto?, es independiente, ¿correcto? 4, que Pedro no tenía más poderes dados a él que otros apóstoles, y eso también nosotros vemos que es correcto. Sabiendo y vemos, ¿cierto?, a través de la Escritura que Pedro era líderes entre líderes, ¿correcto? Por sus dones. Pero era apóstol como cualquier otro. Así como Pablo, ¿correcto? Así también lo fue Pedro. Que el Papa no tiene más derechos a excomulgar a alguien que cualquier otra persona. Eso quiere bajarle el perfil al Papa. O sea, no tiene el poder de hacerlo. O sea, excomulgar, ¿cierto? Es una... Y lo recordemos, ¿cierto? Es condenar a una persona que ya definitivamente está perdido, es un pecador que va directamente al infierno. Es una posición que tenía el Papa de hacerlo y que Wycliffe, ¿cierto?, no tenía ningún tipo de argumento, o sea, él estaba en total oposición a esto. 6. Que aquellos que viven en pecado mortal no tienen verdadero poder. Y eso es verdad. O sea, ¿verdadero poder de qué? De ser cristianos, pues, hermano. No puede, y eso es lo que sucede en el clero, ¿cierto? A los clérigos, que en este caso decían vivir en piedad, decían vivir en austeridad, pero en realidad tenían posesiones, tenían riquezas, ¿cierto? Y decían que no tenían que contaminarse tal vez en este caso, con la sexualidad ilícita, y ellos internamente sí tenían, en este caso, transgredían las leyes respecto a la sexualidad, ¿se dan cuenta, no? Entonces, efectivamente, también vemos que estamos de acuerdo con él, que ningún tipo de obispo debería tener posesiones. Cuando Wycliffe hablaba de las posesiones, ¿cierto?, hablaba de la cantidad de dinero que tenían, ¿no? O sea, era extravagante, ya era una situación ya que por así decirlo, tirada de las mechas. No podíamos nosotros ver, no había una piedad real, ¿cierto?, un despojo, ¿cierto?, y un cuidado de los pobres, sino que ellos se enriquecían y sin ningún tipo de temor al Señor. Que la ordenación de un sacerdote, si está en el estado de mortalidad, es inválida, ¿correcto? La posición de sacerdote en el estado de mortalidad, o sea, que murió, que falleció, es inválida. Eso también vemos que es totalmente válido y ellos posiblemente lo estaban haciendo. Que no es necesario para la salvación creer que la iglesia romana es la iglesia principal. Y eso también es una doctrina tal vez. Negar que en este caso, y en ese tiempo se hacía, de que negar el oficialismo, ¿cierto? Que el catolicismo era la iglesia verdadera, era no decirlo, o sea, estar en contra de ello, era una posición en este caso de perder la salvación. Y eso vemos que efectivamente no es así, ¿correcto? Y que el acto de oración no es un meritorio, y eso también es verdad. Es un medio de gracia, ¿cierto?, puesto por el Señor para poder nosotros ser bendecidos a través de la oración, ¿cierto? Pero no porque oramos significa que es un mérito más en nosotros y que por eso merecemos salvación. ¿Se dan cuenta? No es por las obras, sino por la gracia. Entonces, eso es lo que, en este caso, los romanos, en el Sínodo de Londres del 1382, lo condenaron, ¿cierto? Y le pusieron el título de maestro de los errores. Ahora, puntualmente, podemos ver en qué creía puntualmente Wycliffe, o qué tal vez puntualmente tenemos en común con él. Primeramente, Wycliffe tenía la primicia, ¿cierto?, de
de la Escritura, ¿cierto? De que la máxima autoridad es la Escritura, ¿cierto? Wycliffe sostenía que la Biblia, la palabra del Señor, era la autoridad suprema en cuestiones de fe y práctica. Creía que todos los cristianos deberían tener acceso directo a la Escritura, y lo que él llevó inicialmente a generar las primeras traducciones al inglés antiguo de la Escritura. Él criticó tanto la iglesia como el papado estaban en segundo plano. Para él no era importante el papado, ¿cierto? Sabiendo de que él entendía de que eran autoridades, pero él sabía espiritualmente que el papado no era una autoridad lícita en este caso para la iglesia real, ¿cierto? Wycliffe fue crítico con la autoridad papal, sosteniendo que no había base bíblica para la supremacía del Papa, y argumentó que Cristo y no el Papa es la cabeza de Cristo. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo, ¿cierto? Es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el Papa. Esa segunda posición, yo creo que estamos también de acuerdo. La tercera, el rechazo a la doctrina católica de la transubstanciación y el confesatorio, ¿cierto? Dos doctrinas que vemos que efectivamente nosotros de igual forma estamos totalmente en rechazo, ¿cierto? Wycliffe cuestionó la doctrina de la transubstanciación, que sostiene que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre reales de Cristo durante la Eucaristía, ¿correcto? Esa doctrina nosotros vemos que no la compartimos. Y también el confesatorio, ¿cierto? Confesionario también se podría decir, que existe como una obligación en el cristiano, ¿cierto? En el creyente, de ir a confesar sus pecados al sacerdote para recién tener perdón de pecados. Y eso es una herejía, por hermano. No existe una exigencia, obligación de que usted y yo tengamos que ir donde el pastor a contarle nuestros pecados para ser perdonados por el Señor. Usted directamente puede ir y pedirle perdón al Señor por los pecados sin que siquiera tal vez el pastor se entere. Ahora, si usted quiere compartir con él, amén, porque no es la posición tal vez del pastor. Pero tengamos cuidado también en eso, porque en realidad el confesar nuestros pecados, eso muchas veces hace calmar nuestra conciencia, que ese no es lo que en este caso la palabra del Señor nos indica, ¿cierto? El cuarto dice la riqueza y el poder de la iglesia y su hipocresía con la vida austera, ¿cierto? Wycliffe criticó la riqueza y el poder de la iglesia católica, argumentó que la iglesia debería vivir pobreza y simplicidad, o sea, ser austero, ¿correcto? No desbancarse como ellos lo hacían, y sobre todo una hipocresía gigante en pedir que los demás sean así, y ellos no lo hacían de esa manera. Y eso es un ejemplo que él veía Wycliffe en el ejemplo de los apóstoles del Nuevo Testamento. Creía la doctrina de la predestinación, ¿correcto? Él también fue influenciado por Agustín. Wycliffe sostuvo una forma de predestinación, creyendo que Dios había predestinado a ciertas personas para salvación, ¿cierto? Y en este caso para condenación dentro de la doctrina del decreto de Dios, ¿cierto? La predestinación. Él creía en la predestinación. Y la formación y el interés de la riqueza del clérigo, ¿cierto? La crítica, en este caso, al clero. Wycliffe también criticó la moralidad y la educación del clero desde su tiempo. Él era un hombre preparado, hermano. Estamos hablando de Oxford, estamos hablando de una preparación completa, ¿cierto? Y a causa de la peste negra, a causa de este caso de la muerte, ¿cierto?, de muchos sacerdotes, ingresaron, ¿cierto?, a esta formación, ingresaron en este caso al sacerdocio, gente no preparada, gente no, tal vez que tuvo una formación que debía haberla tenido y no la tuvo. Y Wycliffe también criticó esa posición, ¿cierto? Creía que muchos clérigos estaban incluso más interesados en la riqueza y el poder que en servir fielmente a Dios y al pueblo, ¿correcto? Entonces vemos que existen factores comunes en lo que Wycliffe creía y nosotros también creemos. Hay otra función dentro de esto, de que dentro de la gestión, ¿cierto?, dentro de la vida y obra, ¿cierto?, de Wycliffe, es los Lollards o Lollardía. Déjeme decirle inmediatamente cuál era el nombre. Era
Sí, Loyardía o Loyards, ¿cierto? Que es un movimiento religioso en el que se generó en Inglaterra y que promovió, fueron prácticamente los discípulos de Wycliffe, ¿cierto? Que continuaron con su obra luego de su muerte, ¿cierto? Y continuaron en este caso eh, defendiendo la palabra del Señor y el Evangelio. Y hay algunas cosas también que ellos creían y ellos en este caso lograron defender y mantener. Primeramente, la escritura sobre la tradición, ¿cierto? Que al igual que Wycliffe, ¿cierto? Los Lollards creían en la primicia, ¿cierto? En la importancia real respecto a la escritura sobre las tradiciones de la iglesia, en este caso romana. Argumentaban que la iglesia debería ser la autoridad principal en asuntos de fe y práctica, que eso efectivamente creemos, ¿cierto? Este grupo heredó lo que Wycliffe creía, ¿cierto? Y lo mantuvo y lo defendió. Ellos también trabajaron, ¿cierto? Intensamente en la traducción de la Biblia en el inglés antiguo, ¿no? En el inglés medio se dice. Estaban fuertemente asociados con la traducción de la Biblia al inglés, permitiendo que la gente común tuviera acceso directo a la escritura. Y en este caso, obviamente de que Roma estuvo totalmente en contra. No querían, no, ellos en este caso veía de que efectivamente no era correcto, según sus creencias, ¿cierto? No era correcto que la gente tuviera acceso a la Biblia. Y nosotros vemos que efectivamente era todo lo contrario, era una necesidad tremenda el que la gente tuviera acceso a la Escritura. Criticaban en este caso la riqueza de la iglesia, al igual que Wycliffe, ¿cierto? Los Jordan criticaban la riqueza y el poder de la iglesia católica, sosteniendo que los líderes eclesiásticos no deberían poseer propiedades terrenales ni participar en asuntos seculares. Obviamente, por el mismo hecho de que ellos exigían a todos los demás hacerlo, pero ellos en este caso no lo hacían. Los sacramentos, entendiendo que defendieron en este caso rechazaron todas las doctrinas de la transubstanciación y defendieron la comprensión simbólica de la presencia de Cristo en la comunión, simbólica, ¿cierto? Y el bautismo también, ellos también defendieron. Muy importante también que ellos, como organización, la educación y la evangelización también fue un fuerte en ellos, ¿correcto? Ellos tuvieron observaron, ¿cierto? Y trabajaron mucho respecto a la educación, ¿cierto? Los Jordans se esforzaron por educar a la gente común en las enseñanzas bíblicas y evangelizar basándose en su interpretación, en este caso, de la Escritura. El evangelio real se estaba esparciendo, en este caso, en Inglaterra. Gracias a la obra de Wycliffe, ya en este caso, podríamos decir a sus discípulos, a sus seguidores, ¿cierto? Tuvieron también persecuciones, ¿cierto? Las enseñanzas de los Lollards se consideraban heréticas por la iglesia oficial, ¿cierto? Por el catolicismo, y enfrentaron persecución por parte de la iglesia y el Estado. A pesar de la persecución, el movimiento persistió y sentó algunas bases al inicio, ¿cierto?, de la reforma protestante en el siglo XVI, que fue en este caso más tarde. Hubieron leyes heréticas, ¿cierto?, que la creciente influencia de los Lollards, ¿cierto?, llevó a la promulgación de las leyes contra la herejía en Inglaterra y dieron al Estado el poder de perseguir y castigar la herejía, hermano. Recordemos que la Inquisición no solamente venía de Roma, sino que se impartió en cada país, como si fuese una sede, en cada país, tanto en Inglaterra como en Francia, España, ¿cierto? El Sacro Imperio Romano también tenía inquisiciones locales y que hacían, en este caso, atrocidades tremendas, ¿cierto? Y en medio de toda esta revuelta, nos damos cuenta porque era un pre-reformador, estaba preparando todo este camino para poder llegar finalmente a lo que sucedió en Alemania, en Wittenberg, ¿se dan cuenta? Pero tenemos que ponernos en este caso en la posición, sé que nuestro corazón protestante se nos sale en este minuto como en nuestro corazón, ¿cierto? Y podemos ver y nos ponemos contentos de ver estas doctrinas que estaban siendo defendidas, ¿cierto? Pero también tenemos que ver un poco también el contexto de lo que generó esto también. Que no solamente, recordemos que estamos en este mundo, y Wycliffe, él estaba impartiendo esta doctrina, ¿cierto? Enseñando nuevamente lo que la palabra del Señor decía, a base de la Escritura. Pero esto también llamó a una especie de remesón, ¿cierto? De hecho, eso se llama la revuelta campesina de 1381. Recordemos que el feudalismo, yo sé que son conceptos tal vez como bien
difíciles que lo vimos nosotros tal vez en las primeras cruzadas. De hecho, lo vimos con Carlomagno en un principio, que fue el fundador de este movimiento, perdón, de este sistema económico, y el feudalismo era totalmente abusador. El campesino realmente él simplemente pagaba, trabajaba por prácticamente vivir y no tenía ningún poder adquisitivo. Entonces, las doctrinas y enseñanzas de Wycliffe también avivaron indirectamente, ¿cierto? Esta sublevación respecto a los campesinos y en este caso la revuelta, como de hecho se llama así, como la revuelta de 1381. Las tensiones sociales posteriores, en este caso a la peste negra, ya no había ningún, por así decirlo, temor a la iglesia, porque se dieron cuenta que no había ningún tipo de poder tangible respecto a la enfermedad, porque la enfermedad arrasó con la población, ¿cierto? Había un resentimiento hacia Roma respecto a esto, ¿cierto? Y al sistema, sobre todo feudal, con el abuso. La idea reformista, ¿cierto?, sobre la riqueza y el abuso de la iglesia que Wycliffe proclamó y defendió, en este caso apuntó con el dedo a Roma, esto también avivó también a los campesinos a generar esta revuelta social, ¿correcto? Inicialmente esto no fue tal vez lo que nosotros podemos ver en la historia, no fue lo principal que Wycliffe quería hacer. Wycliffe no quería en este caso una revolución, él lo que quería que el evangelio llegase a Inglaterra, el evangelio limpio, ¿se dan cuenta? Pero obviamente que hay efectos también colaterales, que le digo yo tal vez, efectos colaterales sociales que también generan esta revuelta, como también muchas reformas también generaron y también avivaron a la gente común a generar estas manifestaciones, ¿cierto? Los Lollards y la continuación de la obra de Wycliffe también de ellos generó también que el movimiento persistiera, ¿cierto?, de esta revuelta de los campesinos, ¿cierto? Y el pro-reformador no fue el instigador directo, eso hay que dejarlo claro, esto no fue una obra de él, no instigó, no avivó tal vez el fuego o el ánimo, ¿cierto?, de estos campesinos Wycliffe, para nada, sino que él simplemente estaba buscando la independencia totalmente de Inglaterra, estaba buscando llegar a la escritura, volver al evangelio y sobre todo al abuso de Roma y al abuso papal, ¿correcto? Entonces esto también fue, por así decirlo, tomado, ¿cierto?, como tal vez un impulso social respecto a la revuelta, ¿cierto? Había un descontento total y fue prácticamente un uso, lo que le hicieron a estos hombres fue un uso político respecto a la figura de Wycliffe, ¿correcto? Y lamentablemente, como obviamente, como todo tiene que llegar a su fin, ¿cierto? Como así mismo como nació, así mismo también falleció. Y tenemos que volver en este caso al polvo, ¿no? Wycliffe murió y su muerte fue el 31 de diciembre, algunos dicen que el 30, pero está entre esa fecha, si algunos dicen 30, 31, debe haber sido la madrugada, correcto, en la noche del 30. Pero fue el 31 de diciembre de 1384, ¿cierto? 1384, y esto fue en paz, no fue torturado, no fue llevado preso. De hecho, esto fue antes que haya sido condenado o como hereje y fue antes de que su obra haya culminado. Y su gran obra, Wycliffe, es la Biblia Wycliffe, la Biblia inglesa, ¿no? Pero un inglés tal vez que no era el inglés de ahora, sino que el inglés de la época de la Edad Media. Por eso se dice el inglés medio, ¿correcto? Pero Wycliffe posteriormente falleció, ¿cierto? Pero no, lamentablemente, y esto es, y vemos las atrocidades romanas, hermano, que a pesar de todo, que este hombre murió, de hecho, esto se hizo un concilio que se llama el Concilio de Constanza, que nosotros no lo reconocemos, ¿correcto? Que fue en el 1415 y hasta el 1418. Hermano, de esta fecha, del 1415, 30 años antes, Wycliffe había muerto. De hecho, estaban los puros huesitos de él, los huesos, ¿no? Los huesos en su tumba. Ya, pero como Roma y no sé, podemos decir, esta ansia de siempre de pasar a lo inmoral, ¿correcto? Hizo la condenación post-mortem, ¿correcto? A Wycliffe, que condenó a Wycliffe, ¿cierto? En este caso lo
Aunque Wycliffe había muerto en 1384, décadas antes del concilio, sus enseñanzas continuaron ganando seguidores y causando controversia. Y durante el concilio de Constanza, sus ideas fueron formalmente examinadas y condenadas como heréticas. Finalmente fue condenado post-mortem, ¿cierto? Condenado como hereje. Su desecración de sus restos, ¿cierto? Es un acto de desprecio simbólico. No tenían para qué hacerlo, pero ellos lo hicieron posteriormente, años después. De hecho, no fue en el mismo año, de hecho fue años después, en el 1428, sacaron sus restos, hermano, y los quemaron. Los quemaron. Entonces, las prácticas de Roma ya estaban ya en una decadencia ya tremenda, hermano, de que no había ningún tipo de, de, de inteligencia y tampoco de decencia en lo que ellos, en este caso, hacían. Pero ellos, obviamente, de que esto fue movido, tengo que decirlo así, por el Señor. Porque nos damos cuenta de que justamente en esta fecha había un segundo reformador que justamente tiene una conexión con Wycliffe, con sus enseñanzas, y en esta misma fecha, ¿cierto? En esta conexión, ¿cierto? Llega también a John Hus, ¿cierto? Que la enseñanza de Wycliffe había influenciado a John, ¿cierto? Jan Hus en Bohemia, ¿cierto? Durante el concilio de Constancia, Hus fue arrestado, hermano, en esta misma fecha. Entonces nos damos cuenta de que esta decadencia de Roma también fue resultado de cómo también fue mostrar, ¿cierto?, que esta unión, esta conexión con la condenación de Wycliffe y lo que se estaba haciendo con John Hus, ¿cierto? Y ambos fueron, en este caso, condenados, entendiendo que Wycliffe ya había muerto y Hus aún seguía en ese sentido con vida. ¿Qué es lo que hicieron con sus restos? Sus cenizas fueron al río Swift, así se llama, el río Swift. Luego de eso, bueno, Inglaterra está lleno de canales, hermano, lleno de ríos, ¿cierto? Obviamente por ser una isla. Y en medio de esto hay otra conexión con el río Severn y hay otra conexión con otro río más hasta llegar finalmente al océano. Y asimismo tal vez podríamos decir de que como él llegó y desde las localidades, ¿cierto?, de su hogar, ¿cierto?, de su parroquia, asimismo llegó y se propagó por todo el mundo la doctrina que enseñó John Wycliffe. Y la obra tal vez maestra, que podríamos decir como la obra de oro, ¿cierto?, siempre como que con lo que más se recuerda tal vez de él, es la Biblia Wycliffe. Y que para sorpresa de muchos tal vez no lo sabían, se lo digo acá, por eso la idea de que estar compartiendo este material con ustedes, de que fue una traducción directa de la Vulgata Latina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está hablando el hermano Cristian, cierto? Bueno, la Vulgata Latina, hermanos, es la traducción del latín desde la Septuaginta. Y ahí otro problema tenemos, ¿cierto? ¿Qué es la Septuaginta? ¿Correcto? Y es la versión, ¿cierto?, en griego tanto del Nuevo como del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es lo que leían, en este caso los apóstoles. Pablo muchas veces citó la Septuaginta, pero del griego. ¿Te das cuenta? Y esa fue la traducción que tomó en este caso inicialmente. De hecho, hay dos tipos de traducciones que la Biblia Wycliffe tiene, que es la temprana, que es una versión, ¿cierto?, que no es muy, que si bien fue traducida, ojo que no estamos hablando de impresiones como nosotros vamos aquí al un cibercafé o tenemos la impresora de nuestra casa que inmediatamente tenemos un libro y lo anillamos y tenemos un libro inmediatamente, sino que esto fue a mano, hermano, porque todavía no estaba el sistema de impresión. ¿Se dan cuenta? Esto fue siglos después, posterior a la Reforma Protestante, que fue la que impulsó la revolución de la imprenta, porque así se le tiene que llamar, ¿correcto? Pero Wycliffe, a mano. Sus seguidores, sus amigos, sus seguidores, sus discípulos, por así decirlo, sus estudiantes, terminaron en este caso su obra, ¿cierto? La traducción viene de la Vulgata Latina y fue una transcripción totalmente ¿cómo se llama? A manuscrita, ¿correcto? Fue a mano. Y así es como nosotros podemos analizar de forma completa, ¿cierto? Podríamos estar hablando mucho más contexto histórico.
Por lo importante de esto, hermano, de que así mismo, como se ve en esta presentación, así mismo fue Wycliffe tal vez para lo que es la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente Wycliffe fue un pre-reformador que fue luz en medio de todo este invierno, ¿cierto? En medio de todo este oscurantismo, tanto como Pedro Baldo, Wycliffe, Hus, que vamos a verlo la semana que viene, es una luz en medio de esta oscuridad, en medio de la oscuridad. Y no solamente como personas, sino como lo que ellos directamente enseñaban, que era el Evangelio. El Evangelio estaba volviendo a ser escuchado. Estaba volviendo a ser escuchado masivamente, ya no en secreto tal vez como se hacía antes, sino que estaba tomando libertad, espacio, y la sociedad estaba escuchando, y lo más importante, que estaba llegando, en este caso, las Biblias a las personas más comunes y corrientes de la sociedad. ¿Correcto? Eso, mi hermano. Dudas, consultas, preguntas. Mi hermano José tiene una consulta. O un aborte. Uno de los problemas más grandes que tuvo fue que estaba en contra de la indulgencia. Amén. Sí, Decía que no necesitaba ninguna indulgencia, no necesitó que nadie pagara ninguna indulgencia, y aún así tuvo la promesa de estar en el reino justo con Jesucristo. Pero ese fue como el clip, por así decirlo, para ganarse el odio de la iglesia, porque la iglesia correcto. empezó a funcionar, que no tenía por qué pagar indulgencia, no tenía que pagarle nada a la iglesia católica. Correcto. Sí, muy bien, hermano. Yo creo que ese punto era importante. La indulgencia correctamente ya estaban situadas aquí, entonces, Wycliffe estaba totalmente en desacuerdo respecto a esa práctica. Solamente aclarar que los seguidores de Wycliffe se llaman